iniciar entonces hablando sobre la literatura testimonial. Esta literatura es la declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. Por eso es un testimonio, o la literatura testimonial se refiere a todos estos testimonios que existen, donde las personas cuentan realmente cómo sucedieron los hechos, las ideas que tenían, los miedos que tenían, todos los pensamientos y lo que fueron viviendo en cada una de las épocas, ¿verdad? O en las situaciones que vivieron en cierta época o en cierta situación. Puede ser un desastre natural, durante una guerra, una historia de vida también es un testimonio, ¿verdad? Una biografía, autobiografía más que todo, porque lo tiene que contar la persona que lo vivió. En Guatemala existió mucha represión política, ¿verdad? Y esto fue lo que sobresalió durante muchos años, y más que todo en la década de los 70s y 80s, donde se dio origen estos poemas y relatos de testimonio de la violencia a la que eran sometidos. También, cuando terminó el conflicto armado, varios expresaron qué era lo que habían vivido, y también decía que surgía la necesidad de convertirlos en relatos escritos. Y Mario Roberto Morales escribió, ¿verdad? Una de estas obras de literatura testimonial, Señores bajo los árboles, y también lo tomó, fue considerado o es considerado el autor de la testinovela, porque recuérdense que en la época contemporánea el subgénero narrativo que más sobresale es la novela. Entonces, también, ¿verdad? Hemos visto los tipos de novelas, pero existió, o él tomó el término testinovela, que es una novela en base a testimonios que constituyen una creación colectiva, y donde el autor, actúa como facilitador y ordenador, ¿verdad? Este escritor deliberado e interesado de voces y de sus verdades, y él va recopilando testimonios para formar su obra, ¿verdad? Dice que cuando él lo empezó a hacer, cuando terminó, el libro había resultado muy diferente a lo que él había imaginado, por el peso de las voces testimoniales, y que se impuso tal intensidad que minimizó las ilusiones de fabulación. O sea, no pudo hacer como una fábula o hacerlo diferente, sino que por eso dijo testinovela, ¿verdad? Como una novela de situaciones que habían vivido estas personas, y por eso testinovela, por el testimonio. Era una novela, pero formada por los testimonios, principalmente de las voces y hablas marcadas por el fuego del terror. Entonces, este autor, ¿verdad?, es el creador del término testinovela. También hay otros, ¿verdad?, que se han dedicado a escribir esta literatura testimonial, como Marco Antonio Flores, en su novela Los compañeros, Arturo Arias, que también fue co-guionista de la película El Norte, de 1984, y sus novelas como Después de las bombas, Itzamna, Jaguar en llamas, Los caminos de Pachil, entre otras, y numerosos estudios e ensayos, y la doctora Rigoberta Menchú, quien con la colaboración de Elizabeth Burgos formó la novela o el libro, ¿verdad?, llamado Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, que ha sido traducido a varios idiomas y marcó el camino certero hacia la auténtica literatura testimonial.
En El Salvador también, ¿verdad? No solo en Guatemala han existido este tipo de literatura, sino en El Salvador Roque Dalton, Manlio Argueta, con la obra Un día en la vida. En Nicaragua Sergio Ramírez, Manolo Cuadra y Lisandro Chávez Alfaro. Y también en Guatemala ha seguido evolucionando esto, principalmente con los escritores de la llamada Generación X y con nuevas temáticas y tendencias estéticas. Entre estos escritores, Rodrigo Rey Rosa, Arturo Monterroso, Maurice Echeverría, Eduardo Halfon, Ronald Flores, Javier Payeras, Alan Mills y Javier Mosquera, que se están asociando con nuevas perspectivas literarias con el mismo compromiso de hacer una literatura con autenticidad e identidad. Esto es lo básico o lo que hay que tomar en cuenta al realizar literatura testimonial, que sea como las personas lo cuentan, que sea auténtico y que muestren esta identidad.